recién nacido nos estamos enfrentando, ¿no? Si es un recién nacido término, pretérmino o postérmino. Entonces, para eso es importante que nosotros conozcamos la edad gestacional. Entonces, hay múltiples métodos para calcular la edad gestacional. La más importante es la fecha de última regla y la ecografía del primer trimestre. No, estas nos van a ayudar a calcular de forma fidedigna la edad gestacional. Ese no es mío. Ahí está. Ya. Entonces, la ecografía del primer trimestre nos ayuda a calcular mejor la edad gestacional. Ya, las del segundo y tercer trimestre no tiene esta valoración, ¿no? También pueden haber otros métodos que no son tan confiables como el examen ginecológico o la altura uterina, ¿no? Es cuando el bebé está intraútero, pero sin embargo, una vez nace el bebé, tenemos otras técnicas otros métodos, realizando un examen físico para valorar la edad gestacional. Entonces, si hablamos de la edad gestacional, hablamos de un recién nacido término cuando tiene 37 a 41 semanas, 6 séptimos, y pretérmino cuando es menor de 37 semanas. Prematuro tardíos, se le llama a aquellos neonatos que oscilan su edad gestacional más de 34 semanas. ¿Ya? Esto es importante que recuerden porque la guía de reanimación lo menciona bastante. ¿Ya? Y post-término cuando es un neonato mayor a 42 semanas. ¿Ya? Entonces hay ciertas particularidades en la edad, en las características físicas del neonato, cuando es pretérmino, término y post-término. Entonces, si observamos en el gráfico, vemos a un recién nacido prematuro. En el primer gráfico, pues vemos una piel delgada, gelatinosa. En la mayoría de los casos, los vasos van a traslucir la piel, tiene escaso cabello, incluso nulo. Ya en recién nacidos términos y la postura del recién nacido pretérmino es en ancas de rana, los brazos y las piernas están en la mayoría de los casos en extensión o adoptan la posición que nosotros les dejemos. Ya, entonces el recién nacido término es un neonato que va a tener una postura particular, que es las manos y los pies van a estar flexionadas, está en cuadriflexión, va a tener un cabello que va a ser más abundante, que va a ser fácilmente de separar, van a estar las mamas desarrolladas, si observamos aquel gráfico, los testículos van a estar en sus bolsas escrotales, el escroto va a tener sus arrugas y la coloración característica, ¿no? Si hablamos de un recién nacido postérmino, pues tendrá ya la piel apergaminada, en descamación, las plantas de los pies, los surcos van a completar toda la planta del pie. Entonces, para esto nosotros tenemos múltiples test para calcular la edad gestacional, ¿no? Uno de ellos es el test de Asher. No lo usamos con tanta frecuencia, pero sí nos ayuda de forma fácil clasificar aquellos recién nacidos término, pretérmino y posttérmino, ¿no? Tiene 5 parámetros, como les mencioné, el cabello en los prematuros va a ser mucho más fino, aglutinado, difícil de separar, y cuando pues es un recién nacido término, posttérmino va a ser abundante, grueso, individualizable, ¿no? El pabellón auricular, recuerden que el pabellón auricular en la mayor parte está formada por cartílago, entonces los recién nacidos prematuros tienen escaso cartílago. Entonces, si ustedes hacen una presión a nivel del pabellón auricular, es muy difícil que vuelva a la posición en los recién nacidos pretérminos. Pero en los posttérminos sí, es poco deformable. Una vez que ustedes flexionan al pabellón auricular, igual va a volver inmediatamente a su posición. ¿Ya? El pezón, la evaluación de las mamas, vemos que el pezón en los recién nacidos prematuros pues va a ser menos de 0.5 milímetros, incluso es imperceptible en los prematuros extremos, ¿ya? Y en los términos y posttérminos tiene mayor diámetro. Los genitales masculinos, si hablamos pues de los prematuros, del sexo de los varoncitos, van a tener un escroto pequeño. En la mayoría de los casos, los testículos aún no van a estar descendidos, se van a mantener en el canal inguinal. Y en mayores en términos, pues va a tener sus pliegues característicos, la coloración oscura característica, y los testículos van a estar descendidos, ¿no? En relación a los genitales femeninos, pues vemos en los prematuros los labios menores van a ser bastante prominentes, los mayores no van a
no van a cubrir estos labios menores, van a ser pequeños, rudimentarios, pero en los recién nacidos término ya observamos que los labios mayores alcanzan mayor desarrollo y cubren completamente los labios menores. En relación a los pliegues plantares, pues en los recién nacidos prematuros va a haber ausencia o solamente va a cubrir la tercera parte del pie. En los recién nacidos términos hasta los 2/3 y en los posttérminos ya va a completar casi toda la planta del pie. Es el test de Asher, es bastante fácil, no se usa parámetros para cuantificarlos, pero no es, tiene un rango de error, no nos puede clasificar exactamente, ¿no? Entonces, lo que nosotros usamos en nuestra unidad de odontología, en la unidad de atención inmediata, en el hospital, es el test de Capurro, ¿no? Este test de Capurro va a estar formado por 5 parámetros que son muy similares a lo que les mencioné en el test de Asher. Este test de Capurro tiene también un rango de el rango de valores de error de más o menos 7 a 14 días, ¿no? Entonces, si este test de Capurro igual va a valorar, sí, es importante que nos recordemos para que sea más fácil de forma cefalocaudal y lo primero que ven, ¿no? Entonces, al observar a nuestro recién nacido, lo primero que vamos a observar, pues, es la piel, ¿no? Entonces, mientras más prematuro es, vamos a tener una piel fina, gelatinosa. Mientras más grande es, vamos a tener una piel agrietada, pergaminada, ¿no? Entonces, este test de Capurro asigna puntajes a cada valoración que hagamos y de acuerdo a esos puntajes, al final vamos a sumarlos, ¿no? Ya, entonces eso es en relación a la piel, luego la formación del pezón, las glándulas mamarias, la forma de la oreja y finalmente los pliegues plantares. No es el test de Capurro que nosotros usamos. A este test los valores que hallamos los sumamos y le agregamos 204 y eso dividimos entre 7 y de esa forma calculamos la edad gestacional, ¿no? Hay otro test que es el test de Capurro A, que agrega signos neurológicos que no son tan usados, ¿no? Y que estos dos, en algunos casos se puede usar en aquellos pacientes que tengan compromiso neurológico, ¿no? Y estos dos parámetros son el signo de la bufanda y la caída de la cabeza. Pero sin embargo, los más usados solamente son los parámetros físicos anteriormente mencionados, ¿no? Ahora, hay otro test, que es el test de Du Bois, que es bastante activo, que tampoco ya no se usa, pero les puse ahí para que tengan conocimiento. Ya este test de Ballard, el siguiente es el test de Ballard. Este es un test que lo vamos a usar entre las 12 y las 24 horas de vida, sobre todo en aquellos neonatos prematuros. A diferencia del test de Capurro, no solo tiene parámetros físicos, sino también tiene parámetros neuromusculares. Entonces, los parámetros neuromusculares nos ayudan a valorar mejor al recién nacido prematuro, ¿no? Entonces, este test de Ballard, si hablamos de los parámetros neuromusculares, vamos a valorar, en primer lugar, lo que es la postura, ¿no? Entonces, les mencioné que los recién nacidos término igual va a asignar puntajes desde -1 hasta 5. A menor puntaje a mayor edad o menos, más prematuros y mayor puntaje pues cuando el paciente está con mayor edad gestacional. Y entonces recordemos una vez más decirle la postura de un recién nacido término característica es en cuadriflexión, manos y pies flexionados. La postura de un recién nacido prematuro va a ser en ancas de rana o manos y pies en extensión y usualmente va a adoptar la posición que nosotros dejemos, ¿no? La ventana cuadrada hace referencia a lo que es la flexión de la muñeca, la mano sobre el antebrazo. El retroceso del antebrazo es al flexionar estos bracitos, tienen que extenderse nuevamente. En los recién nacidos prematuros, pues esta extensión es 180 grados. Pero mientras más término tiene mayor tono y no hay mayor retroceso del brazo. El ángulo popliteo, al llevar el miembro inferior hacia la cabeza, observamos el ángulo que se va a formar, ¿no? Entonces, cuanto más término es, las piernas, las extremidades inferiores van a tener mayor resistencia y van a formar un ángulo de 90 grados, a diferencia de los prematuros que puede llegar a 180 grados. El signo de la bufanda, al llevar una mano hacia el lado opuesto, pues los prematuros van a poder llevar toda la extremidad, pero los recién nacidos términos ya van a hacer cierta resistencia. El signo talón-oreja, al igual para que evaluar
ángulo poplito, igual vamos a llevar la extremidad hacia la cabeza. En el recién nacido, pues al no tener buen tono, va a ser completamente llegar el taloncito hacia la cabeza, pero mientras más término es, ya va a haber más resistencia y va a ser casi imposible hacer eso, ¿no? Y luego tenemos los parámetros físicos, que incluyen igual la piel, las características de la piel, como les mencioné, igual, contra más pequeña es, va a ser más friable, transparente, gelatinosa, translúcida, los vasos van a ser visibles, pero a medida que va creciendo o va aumentando la edad gestacional, pues va a ser agrietada, arrugada, va a haber ausencia de vasos sanguíneos, ya va a ser apergaminada, descamativa. El lanugo, mientras más prematuro es, va a haber un lanugo escaso, pero a medida que va creciendo, va a ir viendo la presencia de este lanugo para posteriormente ir desapareciendo, ¿no? En los recién nacidos, post-término sobre todo. Las superficies plantares, igual estos pliegues plantares van a estar ausentes en la mayoría de los recién nacidos, completamente en los recién nacidos prematuros, ¿no? Y así vamos evaluando las otras características. Entonces, igual los parámetros de este test de Ballard son bastante difíciles de recordar. Incluye dos tipos de parámetros, la madurez física y la madurez neuromuscular. Entonces, también están las historias clínicas, ¿no? Igual a cada puntaje, al puntaje que hemos obtenido, se le realiza la sumatoria y ahí calculamos la edad gestacional, ¿no? Entonces, con este test de Ballard sí podemos calcular una edad gestacional hasta prematuros muy extremos o neonatos inmaduros de 26 semanas, lo que no lo podemos hacer con el test de Capurro. Este test de Ballard, al igual que el test de Capurro, también tiene un rango tiene un rango de diferencia entre 1 a 2 semanas para valorar la edad gestacional. ¿No? Entonces, una vez que nosotros sabemos ya la edad gestacional que tiene, debemos valorar en qué momento vamos a hacer el examen físico de este recién nacido, ¿no? Entonces, el examen físico va a depender mucho del momento en que vamos a hacer, ¿no? Va a haber varios momentos o varias situaciones en las que vamos a realizar este examen, ¿no? Entonces, si hablamos inmediatamente después del nacimiento, pues vamos a hacer de forma un examen físico no tan minucioso, no tan acucioso, no vamos a demorar demasiado, porque este examen va a estar en búsqueda de algún tipo de malformaciones congénitas. Como observamos en el gráfico, puede haber una fisura labiopalatina, puede haber la presencia de gastrosquisis, onfaloceles, hernias diafragmáticas o cualquier otro tipo de malformación, ¿no? Si nosotros hacemos este examen físico en una sala de alojamiento conjunto, pues va a ser un examen más detallado en busca de otro tipo de patologías, ¿no? Puede ser que el paciente esté ictérico, la presencia de sus cefalomatomas, de sus caput, o de repente algún traumatismo obstétrico que haya presentado como fractura de clavícula, ¿no? Entonces, al alta, una vez que después del nacimiento, pues si no hay ninguna complicación, si el paciente no ha requerido hospitalización, va a pasar a un área que se llama alojamiento conjunto, que va a estar en compañía de su madre. Entonces ahí se le realizan las evaluaciones, generalmente entre las 24 48 horas si es un parto por vía vaginal y 72 hasta 96 horas si es un parto por cesárea. Entonces diariamente se le realiza la evaluación al recién nacido, hacemos un examen físico diario. Y finalmente pues vamos a dar de alta a ese recién nacido o a este neonato, ¿ya? Y vamos a buscar el bienestar de este paciente, ¿no? Una vez que se da de alta este neonato, pues vamos a citarlo posteriormente para que retorne por consultorio externo. Entonces ahí va a ser otro examen físico que vamos a realizar. Entonces, semanas después el paciente puede retornar, entonces puede volver con algún tipo de patología y lo más frecuente pues es observar un neonato ictérico, ¿no? Entonces ahí tenemos que enfocarnos en el motivo de consulta, ¿no? Entonces esos son los momentos en que podemos hacer el examen físico, puede haber otros más, sobre todo en aquellos neonatos pues que van a estar hospitalizados por algún tipo de patología que están en ventilación mecánica, en CPAP, en cánulas de alto flujo, que va a ser muy diferente, ¿no? O están hospitalizados por una sepsis, por una ictericia, entonces eso va a ser un capítulo muy diferente. Entonces, el examen físico lo vamos a hacer cuando hablamos de un neonato saludable, sin ningún tipo de comorbilidad, pues se va a hacer inmediatamente nace, hace su contacto piel a piel, aproximadamente 40 minutos a 1 hora. Posteriormente vamos a hacer este examen físico durante las primeras 2 horas en la sala de atención inmediata, las 24 horas si aún permanece en el hospital o hasta las 96 horas, ¿no? Y finalmente dar el alta.
Recordemos las que les voy a describir igual posteriormente, los valores de las frecuencias cardíacas y respiratorias, que es muy diferente a otras etapas de la vida, ¿no? Entonces, la frecuencia respiratoria normal en nuestro neonato se considera entre 40 a 60 latidos por minuto y la cardíaca entre 120 a 160 latidos por minuto, ¿no? Entonces, durante esta evaluación, durante las primeras horas de vida, nosotros vamos a hacer una valoración antropométrica. Esta valoración antropométrica va a incluir peso, talla, perímetro cefálico, perímetro torácico. Ya, entonces, para eso tenemos el peso considerado, entre comillas, decirlo normal, es entre 2,5 kilos a 3,999, ¿no? Porque hablamos de 4 kilos ya de macrosómico. La talla entre 45 y 55 centímetros como promedio y el cefálico 33, 37, algunos días dicen entre 34, 36, pero esos son los rangos de la normalidad. Recordemos que para valorar el peso, talla, perímetro cefálico, perímetro abdominal, tenemos curvas de crecimiento, tenemos percentiles, ¿ya? Donde vamos a poder observar si, por ejemplo, este paciente tiene microcefalia, macrocefalia. Ya. Entonces, valoramos, inmediatamente nace, después de haber hecho el contacto piel a piel en un paciente saludable, la valoración del perímetro cefálico, del perímetro torácico, la longitud y el peso del neonato. ¿Ya? Lo otro que es importante también que ustedes recuerden es la clasificación de este recién nacido de acuerdo al peso, ¿no? Entonces, hablamos de un recién nacido macrosómico cuando el peso va a ser mayor o igual a 4 kilos. De un recién nacido de bajo peso cuando este es menos de 2,500, muy bajo peso cuando es de 1,500 y extremadamente muy bajo peso cuando es menos de 1,000 gramos. Y entonces, es importante que nosotros valoremos esto. Y lo siguiente que es importante es la clasificación del recién nacido en relación a la edad gestacional, ¿no? Entonces, para esto podemos hablar de un recién nacido adecuado para la edad gestacional, grande para la edad gestacional o pequeño para la edad gestacional. Entonces, para esto nosotros tenemos unas curvas, que es las curvas de Lutsenko. Entonces, en la parte vertical observamos el peso del recién nacido y en la parte horizontal la edad gestacional, ¿no? Entonces, acá hablamos de un recién nacido adecuado para la edad gestacional cuando se encuentra entre el percentil 10 y el percentil 90. Grande para la edad gestacional cuando este neonato sobrepasa el percentil 90. Y pequeño para la edad gestacional cuando es menor al percentil 10, ¿no? Entonces, acá tenemos unos ejemplos. En el ejemplo A, tenemos un recién nacido término de 40 semanas. Me confundí. El ejemplo lo puse para el día. 40 semanas. Ya 40 semanas con un peso de 3,500. Entonces, si ubicamos, primero la edad gestacional, en este caso sería 40 semanas. Acá recordemos que es 40 semanas. 40 semanas o 39, me parece que sale igual. Ya 30 y 40 semanas, ¿ya? Entonces, en el primer ejemplo, 40 semanas, ubicamos 40 semanas y el peso en la línea vertical que sería 3,500. Entonces, unimos 40 semanas con un peso de 3,500, sería adecuado para la edad gestacional, ¿no? Ese recién nacido, entonces, de 39 o 40 semanas con un peso de 3,500 es adecuado para la gestación. Pero, ¿qué pasa si tengo ese mismo otro neonato, también de 39 o 40 semanas, pero el peso es de 2 kilos? De 2 kilos, ¿ya? Entonces, si tenemos un neonato de 40 semanas, pero ya no pesa 3,500, sino 4 kilos, pues este sería pequeño para la gestación, ¿no? ¿Y qué pasa si tengo ese mismo neonato o otro neonato de 39, 40 semanas, pero que pesa 4,500, 4,200? Este ya sería grande para la gestación, ¿ya? Entonces, esto también es otra clasificación. Entonces, podríamos clasificar un recién nacido término de 39 semanas, si es grande, pequeño o adecuado para la edad gestacional, y en relación al peso, si es de macrosómico, si es de bajo peso, muy bajo peso o extremadamente bajo peso. ¿Ya? Posteriormente, una vez que hemos hecho la clasificación, hemos calculado nuestra edad gestacional, que usualmente lo vamos a hacer con nuestro test de Capurro. Valoramos la edad gestacional, la clasificación de acuerdo al peso, la clasificación de acuerdo a la edad gestacional. Vamos a pasar a hacer el examen físico. Entonces, en el neonato lo importante es hacer el examen físico en forma cefalocaudal y tiene que estar desnudo.
Ya, entonces lo primero que vamos a observar es el aspecto general del neonato. Entonces, ¿qué observamos en este aspecto general? El llanto. El llanto del neonato término es un llanto fuerte que va a ser continuo, a diferencia de un recién nacido prematuro que tenga algún tipo de patología o haya dificultad respiratoria, este llanto va a estar ausente, el paciente puede tener quejidos. Y entonces eso es importante. Lo otro que observemos una vez más, la posición de nuestro neonato, ¿no? El tono de nuestro neonato. Habíamos dicho que las extremidades van a estar en cuadriflexión, como observamos en el primer gráfico, ¿no? Miembros superiores e inferiores flexionados. A diferencia del gráfico inferior, donde observamos pues el paciente con sus extremidades extendidas, es un neonato muy pequeño, no tiene un llanto. Y entonces en este paciente pues algo está yendo mal, ¿no? Entonces en el primer neonato vemos que tiene buen tono, buen llanto, aparentemente saludable, ¿no? Entonces vamos a ver los movimientos que presenta y la postura característica de un recién nacido término, ¿no? Entonces el tono en cuadriflexión, no se olvide, ¿no? Entonces lo otro que vamos a pasar a observar, lo primero va a ser la piel. Entonces la piel, les había mencionado que la piel de los neonatos prematuros es una piel fina, gelatinosa, delicada, como observamos acá en el gráfico. Ahora, los vasos sanguíneos van a translucir la piel, ¿ya? Es pequeño, ausencia, no se puede observar las mamas, ¿ya? Entonces es un neonato prematuro extremo. Acá en el otro gráfico también. Entonces la piel en los prematuros va a ser fina, delicada, ya va en los recién nacidos de términos, va a estar en algunas oportunidades. En los términos está cubierto de un unto sebáceo grasoso, que es el vermis gaseoso inmediatamente al nacimiento. A las 24 horas puede haber un eritema fisiológico. También podemos observar una acrocianosis y también es otros hallazgos importantes, valorar la melanosis pustulosa, el milium, el eritema tóxico, ¿no? Ahora les voy a pasar a explicar. Ya. ¿Ya? Entonces, en la piel vamos a tener algunos hallazgos normales. Entonces, la acrocianosis, que bueno, en primer lugar, observar que la piel del neonato va a ser una piel suave, va a ser rosada, pero en los primeros minutos al nacimiento podemos observar una acrocianosis. Esta acrocianosis es normal, ¿ya? Esta acrocianosis solo compromete extremidades distales, los pies y las manitos, pero no compromete mucosas, ¿ya? Esa es la característica importante. Ya, entonces esta es transitoria y a medida que recordemos que tenemos, el feto va a tener una circulación útero-placentaria, la saturación de oxígeno va a oscilar entre 60 y 65% y con esta saturación va a nacer el neonato, ¿no? Hasta 65%. Una vez que el neonato ya va pasando los minutos, va a vencer la resistencia vascular pulmonar, va a ser vencida por la resistencia vascular sistémica y van a cerrarse todos los shunts que presentaba intraútero y va a aumentar progresivamente su saturación hasta llegar a los 10 minutos entre los 80, 85, 88%. Por eso que se puede presentar esta acrocianosis transitoria. ¿Ya? Luego vamos a ver este permis gaseoso, que es un unto sebáceo, es una sustancia blanquecina, que eso no se debe extraer al neonato, que no se debe limpiar o hacer fricción, ¿no? Esto va a proteger realmente al neonato. Y el otro, el lanugo, que es un vello fino que va a caer en las primeras semanas. Y los recién nacidos postérminos pueden tener una descamación, piel agrietada. Y entonces va a haber otros hallazgos normales también, que son los hemangiomas planos capilares, que se pueden presentar en el rostro, estas máculas en la región occipital, en los párpados, en la región frontal. Ya no requieren ninguna repercusión clínica, no requieren ningún tipo de tratamiento. Ya, la mancha mongólica, la mancha de Balz, generalmente está distribuida en la región sacroglútea, en las superficies extensoras de miembros inferiores. Puede haber también en otras áreas, pero estas son las más frecuentes. Compromete la dermis profunda y se caracteriza por la proliferación de los melanocitos. Esta tampoco no incluye o no tiene ninguna repercusión clínica, no requiere ningún manejo. ¿Ya? Entonces, los otros hallazgos normales, y ustedes lo van a ver con bastante frecuencia, es sobre todo en las salas de alojamiento conjunto,
es el eritema tóxico, ¿no? Este eritema tóxico, esta erupción maculopapular de base eritematosa, son lesiones vesiculares con un centro amarillento, con un contenido líquido amarillento, que va a ser la presencia de eosinófilos, ¿no? Esto se distribuye con bastante frecuencia a nivel del tórax, abdomen, y lo que es importante es que va a respetar palmas y plantas, ¿no? Va a aparecer entre el segundo y tercer día y va a desaparecer espontáneamente a los 7 días. La causa, pues, son los estímulos mecánicos o térmicos y el sobreabrigo que tienen las mamás con los neonatos, ¿no? Se presenta con bastante frecuencia en el 50% de los recién nacidos térmicos. Lo otro es el milium. El milium o milia es estas micropápulas amarillentas que se produce por estimulación de las glándulas sebáceas. Se presenta con mayor frecuencia en lo que es a nivel de la pirámide nasal, la frente, el mentón. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, doctora. Entonces, estas lesiones micropapulares amarillentas que se distribuyen con bastante frecuencia a nivel de la pirámide nasal se llama milium o milia. ¿Ya? Se presenta también en el 40% de los recién nacidos término, y esto no tiene ninguna repercusión clínica y se va a resolver espontáneamente aproximadamente al mes de vida. ¿Ya? Lo otro que es, no es con bastante frecuencia observar, pero lo más frecuente es observar esto, el eritema tóxico y la milia. La melanosis pustulosa no es tan frecuente, pero son lesiones vesículo-pustulosas amarillentas. A diferencia de la eritema tóxico, tiene infiltrado de polimorfos nucleares, ¿ya? Están presentes desde el nacimiento, y sí puede aparecer en palmas y plantas, a diferencia de lo que es el eritema tóxico, ¿ya? Entonces, lo otro, la miliaria, que es el otro hallazgo normal, que se produce por la obstrucción de las glándulas sudoríparas, ¿ya? Hay 4 variedades, la cristalina o sudamina, la rubra, la pustulosa y la profunda, ¿no? Entonces, estas microvesículas van a producirse con mayor frecuencia en lo que es el rostro, en la cara y el tronco, ¿no? Y se produce también por porque las madres abrigan demasiado a los neonatos, ¿no? Por eso hay una obstrucción de las glándulas sudoríparas. Y en la mayoría de los casos, pues cuando van descubriendo, no arropando mucho a los neonatos con el baño y todo, va a ir desapareciendo poco a poco. ¿Ya? Entonces, lo otro, esto es una máscara equimótica. Como observamos, solamente esta equimosis está distribuida en la cara, ¿no? En el rostro. Esto se produce por una distosia funicular, por circular al cuello. Entonces va a haber una éstasis venosa a nivel de lo que es la cara, y esto va a generar esta máscara equimótica, esta cianosis facial, que va a respetar lo que son las mucosas. Entonces vemos toda la presencia de equimosis, pero sin embargo vemos los labios rosados. Ya se produce por las presentaciones anómalas, por una distosia funicular, un circular de cordón. ¿Ya? Lo otro hallazgo normal es el signo de Arlequín. Entonces vamos a tener, esto se produce por un fenómeno vasomotor transitorio benigno. Observamos la mitad longitudinal del recién nacido va a adoptar una coloración eritematosa, y la mitad contralateral una coloración mucho más pálida, ¿no? Entonces esto es frecuente en los recién nacidos pretérmino, menos frecuente en los recién nacidos término. Esto no va a generar cambios en la frecuencia cardíaca y tampoco tiene ningún significado patológico. Va a desaparecer espontáneamente entre las 2 y 3 semanas. ¿Ya? Pero esos son los hallazgos normales. También podemos tener hallazgos patológicos, hallazgos que no son normales. Entonces, vamos a ver desde una rubicundez muy intensa, muy marcada, que nos va a hacer sospechar policitemia unitericia inmediatamente al nacimiento, pues nos va a hacer sospechar de una enfermedad hemolítica por el RH, TORCH, o incluso si ha sido impregnado de meconio durante el intraútero. ¿Ya? La cianosis generalizada nos hace sospechar de alguna cardiopatía congénita, un distrés respiratorio por cualquier tipo de patología. Ya la palidez también, si observamos pacientes que tienen antecedente de desprendimiento de prematuro de placenta previa, pues estos neonatos pueden nacer con hipovolemia, shock, anemia. Entonces es importante los antecedentes perinatales. Ya el tinte verdoso en la mayoría, pues cuando el neonato ha sido impregnado por meconio. ¿Ya? Luego, una vez que nosotros hemos
iniciado nuestro examen físico pues con la valoración, con la citoscopía, hemos observado la postura, el tono y la piel, vamos a empezar a hacer nuestro examen céfalo-caudal. Entonces empezamos con las cabezas. Entonces, al empezar nuestro examen físico con la cabeza, iniciamos con la medición de este perímetro cefálico, por decirlo, pues de 34, 35 centímetros, de 36, y eso lo vamos a valorar de acuerdo a los percentiles, ¿ya? Recordemos, en el neonato, la cabeza va a ser bastante grande en relación al cuerpo. Al nacer, la cabeza es 8 veces más grande en relación al cuerpo, hasta llegar a la etapa de la adolescencia, donde ya la relación es 2:1. Entonces, en la cabeza, en el neonato, vamos a valorar varias estructuras que ya no se van a presentar en otras etapas de la vida, bueno, en la etapa lactante sí, pero no ya en otras etapas escolar, adolescencia, ¿no? Entonces, lo que vamos a valorar son las fontanelas, ¿no? Entonces, vamos a tener varias fontanelas, pero sin embargo, las que son de importancia son la fontanela anterior o bregmática y la fontanela posterior o lamboidea, ¿no? Entonces, esta fontanela anterior o bregmática va a tener una característica que va a ser romboidal. El diámetro va a oscilar entre 1 y 4 centímetros. El cierre de forma, en promedio, va a oscilar entre los 15 meses, pero puede cerrarse de forma normal entre los 9 y 18 meses, ¿no? Entonces, esta es la más grande, es la que ustedes van a palpar con más frecuencia, es la fontanela bregmática o anterior. La otra fontanela que es de importancia es la fontanela posterior, o lamboidea. Esta tiene una forma triangular, es pequeña, en algunos casos puntiforme, el diámetro es menos de 1 centímetro y el cierre es mucho más pronto, ¿no? Entre los 2 meses. Entonces, es importante que inmediatamente nace el neonato, nosotros evaluemos estas fontanelas. Podemos tener fontanelas embombadas, podemos tener fontanelas deprimidas, grandes, pequeñas, ausentes. Entonces, es importante para la valoración. Y entonces, estas fontanelas, lo otro son los huesos. Recordemos que las suturas no van a estar, los pacientes, los neonatos no tienen las suturas completamente fusionadas, ¿no? Estas van a estar unidas por tejido cartilaginoso y que van a ser fácilmente desplazables. Es que por eso en el momento del nacimiento puede haber un moldeamiento de esto, ¿no? Un cabalgamiento de estas estructuras parietales una sobre otra, ¿no? Entonces, esto también es normal, el cabalgamiento de los huesos parietales, ¿no? ¿Ya? Pero también podemos observar a nivel cefálico ciertos hallazgos anormales. Entonces, uno de ellos es el caput sucedáneo, que es un edema del tejido celular subcutáneo que va a aparecer inmediatamente al nacimiento. Este no va a respetar suturas, se va a extender como un gorrito a nivel de todo el cráneo. Va a desaparecer sin ningún tipo de tratamiento entre el segundo y tercer día, ¿ya? Entonces, este caput succedaneum es un edema del tejido celular subcutáneo, entonces va a dejar fovea, ¿ya? La extensión va a ser parieto-occipital, va a extenderse todo como un gorrito, ¿ya? Entonces, la zona donde se ha producido el edema puede haber la presencia de quimosis, de petequias, ¿ya? Y no requiere ningún tratamiento, va a tener resolución espontánea. A diferencia de lo que es el cefalohematoma, que este sí es una hemorragia subperióstica, este sí va a respetar suturas, ¿ya? Aparece varias horas después del parto, ¿ya? Generalmente se producen por un parto prolongado, instrumentado, tiene una resolución mucho más lenta, ¿no? De 2 semanas, incluso hasta 3 meses, 6 semanas. En la piel no vamos a observar ningún cambio de coloración, no va a haber la característica pues de dejar fobia, sí respeta suturas, ¿ya? Entonces va a estar distribuida con mayor frecuencia en el hueso parietal. Acá tenemos un cefalohematoma, en el gráfico superior un cefalohematoma bilateral, ¿no? Que es una hemorragia subperióstica, entonces tiene más riesgo al haber el consumo de la hemoglobina, el paciente puede hacer ictericia a largo plazo, ¿no? Entonces, los otros hallazgos anormales, valorar la presencia de microcefalia o macrocefalia. Entonces, esto lo vamos a hacer con nuestros percentiles, valorando en qué percentil se encuentra. Si se encuentra por debajo del percentil 3, hablamos de microcefalia, mayor a percentil 90, macrocefalia, ¿no? Lo otro, esta microcefalia puede ser por algún tipo de una condición familiar o también esta microcefalia se puede deber en la mayoría de los casos por el TORCH, ya algún tipo de trisomía 13 o 18. Las macrocefalias también pueden ser de origen familiar, pero puede ser que haya alguna alteración de lo que es
en los ventrículos y puede presentar hidrocefalia, ¿no? Entonces, si tenemos fontanelas amplias, se han dicho que las fontanelas pueden estar demasiado grandes, puede ser característico del hipotiroidismo o algún tipo de cromosomopatía como la 13, 18 o 21. Ya, entonces habíamos mencionado que las suturas no están completamente fusionadas, ¿no? Pero si hay esta fusión, prematuramente hablamos de una craneosinostosis, ¿no? Que es un defecto congénito que se va a presentar por la fusión prematura de estas suturas antes que el cerebro del recién nacido neonato esté completamente formado, ¿no? Entonces, si hay un cierre precoz o fusión precoz de estas suturas, pues no va a permitir el desarrollo adecuado de lo que es la masa encefálica, ¿no? Entonces, no es lo apropiado. Y entonces pueden haber otros hallazgos anormales, como son los nódulos del cuero cabelludo. Ya estos nódulos que se presentan el 20 a 37% de estas lesiones van a estar asociadas a malformaciones del sistema nervioso. Ya. Lo otro que tenemos que observar es la presencia de fositas, que se lo vamos a observar, lo vamos a ver posteriormente, pero observar este tipo de lesiones en el cuero cabelludo, estamos en la obligación de alguna sospecha de algún tipo de malformación, entonces estamos en la obligación de solicitar una resonancia magnética y valoración con neurocirugía posteriormente. ¿Ya? Entonces, eso es en relación a lo que es la cabeza, el cuero cabelludo. Luego pasamos a la parte anterior para evaluar primero los pabellones auriculares, luego posteriormente la cara. Entonces, estos pabellones auriculares van a ser simétricos. El tercio superior del pabellón auricular debe estar por encima de esta línea imaginaria que vamos a trazar del canto interno y externo del ojo hacia la parte posterior, ¿no? Entonces, el tercio debe estar por encima, el tercio superior debe estar por encima de esta línea. Si está por debajo, hablamos de implantación baja del pabellón auricular. Ya debemos ver valorar la integridad de este pabellón auricular, la presencia de cartílagos si hay fositas, la permeabilidad del conducto auditivo externo, ¿ya? La presencia de apéndices auriculares, ¿no? En este caso tenemos un pabellón auricular dentro de los parámetros normales. Entonces, hallazgos anormales, lo importante al trazar esta línea imaginaria, si no sobrepasa el tercio, pues hablamos, si este pabellón auricular está por debajo de esta línea imaginaria, hablamos de implantación baja de los pabellones auriculares. Esta implantación baja, en la mayoría de los casos, está relacionada a cromosomopatías, a la cromosomopatía 13, 18, 21, al síndrome de Turner, al síndrome de Treacher-Collins, como observamos acá en el gráfico, ¿no? Esta implantación baja de la oreja. Ya lo otro, la presencia de apéndices preauriculares, fositas, papilomas, acá tenemos fositas. Y entonces vamos a ver la presencia de estas deformidades que a la larga en muy pocos casos, en escasísimos casos, van a estar asociados a algún tipo de malformación renal o urinaria, ¿no? Entonces pasamos posteriormente a la evaluación de la cara, iniciamos nuestra evaluación con los ojos, entonces vamos a ver los recién nacidos. En el neonato inmediatamente nace, pues los ojos van a estar cerrados, va a tener un edema palpebral, puede haber hemorragias subconjuntivales si el parto ha sido o muy precipitado o ha sido instrumentado, que tampoco no requiere ninguna intervención, ¿no? La característica de las pupilas que deben ser isocóricas, fotorreactivas, ya el iris que va... El iris, la córnea y la valoración del cristalino, ¿no? Hay un reflejo que es importante, el reflejo pupilar rojo, que consiste en la coloración rojiza, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la retina es la parte más vascularizada del ojo, entonces al iluminarlo va a ser característico este reflejo, ¿ya? Entonces esta coloración rojiza, entonces esto se llama reflejo pupilar rojo y es normal. Esto nos habla de que la retina está realmente vascularizada, está dentro de los parámetros normales. Pero ¿qué pasa cuando observamos esto? Entonces acá hacemos la sospecha de algún tipo de patología, ¿no? Puede haber alguna catarata congénita, un retinoblastoma, un tumor ocular maligno. Entonces es importante realizar este reflejo pupilar rojo. ¿Ya? Entonces, posteriormente vamos a pasar a la observación de la cara, vamos a ver que la nariz va a ser poco prominente, flexible. En algunos casos, si está en su primer periodo de adaptación, puede tener un ligero aleteo nasal. Recordemos que los neonatos son respiradores nasales aproximadamente hasta los 2 o 3 meses y la permeabilidad de las coanas, ¿no? Entonces, pueden haber hallazgos patológicos también, como observamos acá en los gráficos.
Luego evaluamos la boca, el paladar, entonces podemos observar los callos de succión, los dientes rudimentarios, las perlas de Epstein, puede haber un paladar ojival. Entonces, esta boca va a ser simétrica, íntegra, los labios tienen que estar íntegros, rosados, húmedos. Algunas veces pueden haber dientes que pueden relacionarse con algún tipo de malformaciones o síndromes, y en la mayoría de los casos pueden ser normales, ¿no? Pueden observarse cojinetes o callos de succión, que son cúmulos de grasa y epitelio cornificado, como observamos en la imagen posterior. ¿Ya? Las perlas de Epstein, que son clísteres Doctora, blancos. Sí, sí, doctora, a la reunión por Meet ya va a terminar, doctora. Solo nos dan una hora de y ahora ya formación. pasó una hora. Ajá. Y ahora, ¿Le puedo compartir otro link, doctora, para poder continuar la para clase? terminar, ya. Ajá. Ya, ¿En qué nos doctora. habíamos quedado en la cara recién?